Un niño negro salva la vida de un multimillonario. No te subas a tu avión. La verdad le cambió la vida. El hombre del otro lado de la calle metió la mano en su abrigo. Deshaun lo vio antes que nadie. No supo qué lo había alertado, la forma en que los hombros del tipo se tensaron, la forma en que sus ojos no se apartaron del hombre que salía del coche negro, o tal vez la forma en que sus manos se movían como si ya lo hubiera hecho antes. Pero algo en la escena gritaba peligro. La prisa matutina frente a Halden Securities siempre era caótica. Los agentes entraban y salían del edificio de cristal, cabizbajos, café en mano, auriculares puestos, ciegos a todo menos a la siguiente fecha límite. Nadie vio al hombre del abrigo grueso que estaba de pie justo afuera del callejón del otro lado de la calle. Pero Deshaun sí. Él no formaba parte de la prisa. Nunca lo fue. Todos los días desde que su padre perdió el apartamento, Deshaun se paraba justo afuera de la empresa de seguridad, ofreciéndose a lustrar zapatos, llevar maletines o abrir puertas por unos pocos dólares. Había aprendido a prestar atención. Tenía que hacerlo. La gente solo veía lo que quería, pero Deshaun se había entrenado para ver lo que se les escapaba. Esa mañana, Dorian Halden salió de su coche con prisa. Era alto, de unos 50 y tantos años, con el pelo entrecano y fama de ser una de las mentes más brillantes del mundo de las finanzas. Todos en Rockland Heights conocían su nombre. Se movía con precisión. Teléfono en una mano, maletín en la otra, con la mandíbula apretada y la voz entrecortada al hablar por el auricular. Dile a Zurich que retrase la transferencia hasta que confirme el pronóstico, y que los abogados preparen... —¡Oye! —gritó Deshaun. —¡Detrás de ti! Halden ni se inmutó al principio. El hombre del abrigo se movía más rápido, con la mano completamente dentro de la chaqueta. A Deshaun le ardía el pecho. No pensó. Simplemente corrió. Sus zapatillas golpearon la acera mientras avanzaba a toda velocidad, esquivando a los sobresaltados transeúntes. El hombre del abrigo sacó algo, metálico, redondo, con cables enrollados a los lados. No era una pistola. No era un teléfono. Era algo peor. Deshaun se lanzó hacia adelante. Su hombro golpeó las costillas del hombre. Ambos cayeron con fuerza. El dispositivo se le escapó al atacante y resbaló por la acera. Por un segundo, todo quedó en silencio. Entonces, el dispositivo chispeó, solo una vez, antes de estallar con fuerza como un petardo, lanzando un destello de luz al aire. La gente gritó. Los guardias de seguridad invadieron el lugar. El hombre intentó incorporarse, pero Deshaun ya estaba de pie, retrocediendo rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Dos guardias inmovilizaron al atacante. Uno de ellos gritó por la radio: «Posible artefacto explosivo improvisado. Solicito a la brigada antibombas ahora. Repito, ahora». Dorian Halden se quedó paralizado cerca de la acera, con el auricular colgando y la mirada fija en la escena. Lentamente, se giró hacia Deshaun, quien seguía de pie a pocos metros de distancia, con los brazos en alto, sin saber si lo culparían por lo que acababa de suceder. Yo acabo de verlo», tartamudeó Deshaun. No intentaba... La mirada de Halden se agudizó. Dio un paso adelante, luego otro, deteniéndose a centímetros del chico. «¿Cómo te llamas?» «Deshaun», dijo parpadeando rápidamente. «Deshaun Green. No quise causar problemas, solo iba a hacerte daño». «Me salvaste la vida», dijo Halden en voz baja pero firme, sin apartar la mirada del rostro de Deshaun. «No te irás a ninguna parte». La policía llegó minutos después. Acordonaron la cuadra, rodearon al atacante y recogieron el dispositivo. Los periodistas acudieron casi al instante, con las cámaras encendidas, ansiosos por obtener una declaración del ejecutivo multimillonario que casi se había convertido en la noticia principal del día. Pero Dorian Halden no les habló. En cambio, se volvió hacia uno de los miembros de su equipo de seguridad, un hombre severo, corpulento y con una chaqueta oscura. «Gavin, lleva a este chico y a su padre a un lugar seguro, con protección total. Tranquilo». «Entendido», respondió Gavin. Examinó a Deshaun de arriba abajo y asintió. «Vamos, chico». Deshaun dudó. «Mi papá está en el refugio de la Quinta Avenida». «Entonces empezaremos por ahí», dijo Gavin. Esa noche, Deshaun y su padre, Raymond Green, fueron trasladados a un hotel de gran altura con total seguridad. Las ventanas daban a toda la ciudad, y las camas eran más suaves que cualquier otra superficie en la que Deshaun hubiera dormido.
Pero no le fue fácil conciliar el sueño. Su padre estaba sentado en el borde de la cama, con un vaso de agua en la mano, todavía asimilando todo. ¿De verdad tacleaste a un tipo con una bomba?, preguntó, más asombrado que enojado. No sé qué era, murmuró Deshaun. Solo sabía que era malo. Su padre le puso una mano en el hombro. Siempre has tenido un sentido extraño para las cosas, hijo. Como si vieras las cosas antes de que sucedieran. Pero esto, negó con la cabeza. Esto es importante. A la mañana siguiente, los hombres de Halden llegaron con ropa nueva, bandejas de desayuno y una invitación firme para conocer a Dorian en persona. Gavin acompañó a Deshaun al ático de la suite, donde una gruesa alfombra amortiguaba cada paso y se oía jazz suave por altavoces invisibles. Las paredes eran todas de cristal, mostrando una ciudad que se veía muy diferente desde arriba. Poderosa, controlada. Dorian ya estaba sentado a una mesa larga, tomando café y revisando algo en una tableta. Al principio no levantó la vista. Luego, con un suave golpecito, dejó la tableta y asintió hacia Deshaun. «Siéntate». Deshaun se sentó, con cuidado de no encorvarse. «Gracias por lo de ayer», empezó Dorian. «La mayoría de la gente no se habría dado cuenta. No solo lo viste, actuaste». «En realidad no pensé, solo lo sentí», dijo Deshaun. Dorian se inclinó hacia adelante. «De eso es precisamente de lo que quiero hablar». Giró la tableta. En la pantalla se veían imágenes de seguridad del momento previo al incidente. El hombre del abrigo, inmóvil. Decenas de personas pasaron junto a él, ajenas. Entonces, una pequeña mancha. Deshaun se giró hacia la cámara, con los ojos fijos en el hombre, antes siquiera de que el dispositivo fuera visible. «Lo notaste antes de que alcanzara el dispositivo», dijo Dorian. «¿Por qué?» «No lo sé», dijo Deshaun con sinceridad. «Es como si algo en mi interior lo supiera». Dorian lo observó atentamente. Los instintos no suelen detectar amenazas 5 segundos antes que los guardias entrenados. Deshaun se removió en su silla, sin saber cómo responder. No sabía qué esperaba Dorian. ¿Elogios? ¿Respuestas? No tenía ninguna. Dorian exhaló. «No tienes que explicarlo, todavía no, pero entiende esto. Lo que pasó ayer no fue casualidad, ni para mí, ni para ti». «¿Qué quieres decir?» «En esta ciudad están pasando más cosas de las que nadie sabe», dijo Dorian bajando la voz. «Gente como ese hombre no era un simple solitario, tenía entrenamiento, ese dispositivo era real, profesional, no algo que se construye en un garaje». «¿Entonces crees que lo enviaron?», Srenia preguntó Deshaun, con el corazón acelerado. «Lo sé». Se instaló un silencio denso entre ellos, cargado de cosas no dichas. Afuera, las nubes se deslizaban lentamente por el horizonte, proyectando largas sombras sobre la mesa. «¿Por qué yo?», Srenia preguntó Deshaun en voz baja. La mirada de Dorian no vaciló. «Esa es la pregunta, ¿no?». Esa misma tarde, Dorian se sentó solo en su despacho privado. Las luces de la ciudad empezaban a parpadear mientras el cielo se tornaba ámbar. Reprodujo la grabación fotograma a fotograma, segundo a segundo. Deshaun no solo reaccionó. Se movió antes de que la amenaza se hiciera visible. Giró la cabeza justo en el momento en que la mano del hombre tembló. Como si Deshaun no estuviera viendo la escena, sino leyéndola con antelación. Se giró hacia Gavin. «¿Qué sabemos del padre?» «Raymond Green. Ex electricista, 2 despidos en 5 años. Perdió su apartamento tras un incendio hace 6 meses, sin antecedentes penales. El chico tiene un expediente escolar impecable de cuando se matriculó». «Protéjanlos», dijo Dorian. «No les digan por qué, todavía no». «¿Qué cree que está pasando, señor?», Srenia preguntó Gavin. «¿Cree que el chico tiene algún tipo de...?» «Creo», interrumpió Dorian, «que apenas hemos arañado la superficie». Se acercó a la ventana y contempló la ciudad. En algún lugar, el hombre que envió a ese atacante seguía observando, esperando, pero ahora, Dorian también. Y esta vez, no estaba solo. Esa tarde, Deshaun y su padre fueron llevados a un hotel con protección armada. La ciudad bullía con la noticia del incidente. Sin embargo, algo en el repentino interés de Dorian por Deshaun parecía más profundo que la gratitud. Un día después, mientras revisaba las grabaciones de seguridad con su equipo privado, Dorian notó algo escalofriante.
Deshaun no solo reaccionaba al peligro. Había mirado al hombre con el dispositivo antes de que nadie más lo notara, casi como si supiera que algo se avecinaba. Deshaun se sentó rígido frente a Dorian Halden en una suite privada, bebiendo nerviosamente jugo de manzana de una copa de cristal. Sus dedos apretaban el tallo con más fuerza de la necesaria. El líquido frío apenas calmaba el revoltijo en su estómago. Un denso silencio se cernía entre ellos, roto solo por el lejano zumbido del tráfico y el suave tic-tac de un reloj de pie contra la pared del fondo. La suite era lujosa, demasiado. Detalles dorados en los marcos de las puertas, muebles forrados en cuero y luces tenues que brillaban en paneles empotrados en el techo. Todo le parecía irreal a Deshaun. Apenas 2 días antes, dormía bajo mantas donadas en la cuna de un refugio junto a su padre. Ahora, vestía ropa limpia, comía 3 veces al día y lo cuidaban como si fuera alguien importante. Pero no se sentía importante. Se sentía fuera de lugar. Dorian se inclinó hacia adelante en su silla, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. No miraba el teléfono, no estaba distraído. Sus penetrantes ojos color acero estaban fijos en Deshaun. ¿Te encuentras bien?, Swing preguntó con voz tranquila pero firme. Deshaun asintió y luego negó con la cabeza. Supongo... Es que... No lo entiendo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué eres tan... amable? Dorian esbozó una leve sonrisa. Porque me salvaste la vida, Deshaun. Eso no es algo que se me olvide. Hizo una pausa y se recostó lentamente. Pero también porque creo que eres más que un niño valiente. Creo que hay algo en ti, algo excepcional. Deshaun se removió en su asiento, sintiendo el cuero crujir bajo él. ¿Cómo qué? En lugar de responder, Dorian empezó a hacer preguntas. Al principio eran sencillas. ¿Dónde había nacido? ¿A qué escuelas había ido antes del incendio? ¿En qué trabajaba su padre? Pero pronto las preguntas se volvieron más extrañas. ¿Con qué frecuencia notas cosas que otros pasan por alto? Deshaun parpadeó. No lo sé. Mucho, supongo. ¿Alguien te enseñó a leer a la gente? ¿A detectar el peligro? No, dijo bajando la vista hacia su vaso. Es algo que siempre he hecho. Mi padre dice que tengo ojos de gato. Dorian asintió lentamente. ¿Y el hombre del dispositivo? ¿Cómo lo supiste? Deshaun dudó. En realidad no lo sabía, solo lo presentí. Algo iba mal. La forma en que se movía, su rostro, era como si mi cerebro lo hubiera captado antes de poder pensarlo. Dorian no insistió. En cambio, cambió de tema, ofreciéndole al padre de Deshaun un trabajo en su equipo de seguridad privada y gestionando que Deshaun asistiera a una prestigiosa escuela privada no muy lejos de la urbanización. El señor Vick, un hombre silencioso, de mandíbula cuadrada y ojos como puertas de acero, fue asignado como guardaespaldas de Deshaun a tiempo completo. A donde quiera que iba, desde el desayuno hasta las visitas escolares y los paseos nocturnos, el señor Vick siempre estaba unos pasos atrás, silencioso pero alerta. Al principio, Deshaun intentó disfrutar del cambio. La escuela tenía computadoras que funcionaban, una cancha de baloncesto y profesores que no gritaban, pero la comodidad parecía pasajera, como un escenario que podía ser derribado en cualquier momento. Y entonces, una noche, todo cambió. Dorian llamó a Deshaun al ala del laboratorio de su finca. Era casi medianoche, y los pasillos estaban oscuros y vacíos. El laboratorio, en contraste, brillaba con una suave luz azul proveniente de pantallas, servidores y paredes translúcidas. Dorian ya estaba allí, sentado en una larga mesa de conferencias, con una laptop negra abierta frente a él. Parecía cansado, pero concentrado. «Pase», dijo en voz baja. Deshaun entró. El señor Vick se quedó afuera, cerrando la puerta tras él con un suave clic. «Quiero mostrarte algo», dijo Dorian, girando la laptop hacia Deshaun. «Estas son grabaciones de seguridad de la mañana del ataque». Deshaun se tensó. «No lo mostré antes porque quería escuchar tu historia primero. Ahora quiero que veas lo que yo vi». En la pantalla se reprodujo la grabación. Gente caminando, el atacante esperando al otro lado de la calle, tranquilo y sin ser visto. Entonces Deshaun entró en escena. Se detuvo. Se giró. Miró directamente al hombre. La mano del atacante ni siquiera había llegado al interior de su abrigo. «Lo viste antes de que pasara nada», dijo Dorian con voz firme. «No reaccionaste sin más. Lo predijiste». «¿Cómo?» A Deshaun se le secó la garganta.
Se sentó lentamente, viendo cómo la pantalla repetía el momento una y otra vez. No lo sé, dijo. A veces, oigo cosas antes de que sucedan, como un susurro. No son palabras exactamente, sino más bien una presión, como si algo estuviera a punto de salir mal, y lo siento en el pecho. Dorian lo observó en silencio. Su expresión no era escéptica, ni siquiera de sorpresa. Se acercó a un armario y abrió el cajón. De ella sacó un cuaderno de cuero desgastado, grueso y lleno de páginas amarillentas. Lo puso sobre la mesa y lo abrió por una página de diagramas garabateados, círculos que se entrecruzaban como O. Mi hermano tenía el mismo don, dijo. Murió hace años. Nadie le creyó tampoco. Deshawn miró fijamente el cuaderno. Algunas cosas no tenían sentido. Símbolos técnicos, códigos extraños, mapas dibujados a mano de lo que parecían secuencias de movimiento. Pero algo en la forma en que se curvaban las líneas, en cómo se movían los patrones, lo atraía. No entendía la ciencia, pero la forma tenía sentido. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Su trabajo. Estaba desarrollando algo, un sistema, un algoritmo predictivo que podía identificar amenazas basándose en microcomportamientos, cambios en la respiración, la postura, el movimiento ocular. Lo llamamos eco. Dorian levantó la vista. Creía que ciertas personas, como tú, podían hacer de forma natural lo que a las máquinas les cuesta replicar. Entonces, ¿por qué la gente no le creía? Porque no tenía pruebas, dijo Dorian. Hasta ahora. Eso marcó el comienzo de algo nuevo. Llevaron a Deshawn a las plantas bajas de la finca de Dorian, habitaciones llenas de ordenadores, sensores y equipos de ingenieros y analistas. Comenzaron a contrastar sus instintos con sus sistemas predictivos. Una pantalla mostraba breves vídeos de multitudes, y Deshawn tenía que detectar posibles amenazas. Sus resultados eran alarmantemente precisos, mejores que los algoritmos, pero cuanto más probaban, más difícil se volvía. Después de una semana, Deshawn empezó a tener dolores de cabeza agudos que le palpitaban detrás de los ojos. A veces, los vídeos lo mareaban. Sus respuestas se volvían más lentas, menos claras. Una noche, se sentó desplomado en la sala de observación, con la frente apoyada en la fría mesa metálica. El señor Vick le entregó una botella de agua. «Necesitas descansar», dijo Vick con voz monótona pero preocupada. «Estoy bien», murmuró Deshawn. Pero no lo estaba. Y mientras descansaba, las sombras se cernían sobre otros lugares. Un rostro regresó a Rockland Heights, uno que Dorian no había visto en años. Conrad Bexley, antaño su compañero más cercano, ahora un fantasma. Años atrás, se separaron tras un violento desacuerdo sobre el desarrollo de hecho. Bexley había desaparecido, dado por muerto en una explosión en el extranjero. Pero ahora surgían informes de que se movía por las afueras de la ciudad, siempre 2 pasos por delante de ser atrapado. Dorian lo rastreó hasta un almacén aislado. El aire dentro era viciado, con una densa capa de polvo sobre los monitores rotos y los viejos archivadores. Dorian lo enfrentó a solas, de pie bajo las luces parpadeantes del laboratorio abandonado que una vez compartieron. «¿Por qué ahora, Conrad?», preguntó Dorian con la ira hirviendo bajo su calma. Bexley se limitó a sonreír. Su rostro era más viejo, más delgado, con los ojos más oscuros que antes. «¿Crees que te has salvado, Dorian? Estás parado en un campo minado y ese chico, él es el detonante». Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Dorian mucho después del encuentro. No se lo contó a Deshawn, todavía no. Pero Deshawn sintió algo. Esa noche tuvo un sueño, tan vívido que parecía un recuerdo. Un avión, blanco con rayas rojas. Dorian subiendo. El zumbido del motor. Luego, nada. Solo silencio. Un silencio frío y profundo. Se despertó jadeando. A la mañana siguiente, Deshawn estaba frente a la puerta de la oficina de Dorian. El corazón le latía con fuerza y le sudaban las palmas de las manos. No llamó. Entró a la fuerza. «No subas a ese avión», dijo sin aliento. Dorian levantó la vista de su escritorio sorprendido. «¿Qué? Por favor, no te vayas. Algo va mal. Lo vi. Anoche. Subiste al avión y luego desapareció». Dorian lo miró fijamente. Por primera vez, la duda asomó a su rostro. Dudó. Luego lentamente cogió su teléfono. «Cancela el vuelo», le dijo a su asistente. «Reprograma todo». Esa noche, el avión explotó en la pista antes del despegue.
Los investigadores lo atribuyeron a un fallo del motor. Una válvula defectuosa. No fue un crimen. Pero Dorian sabía que no era así. Se quedó de pie junto a la ventana, viendo cómo el humo se elevaba a lo lejos. Su voz era apenas un susurro. Pero Dorian sabía que no era así. Apenas la explosión había pasado la pista cuando los titulares inundaron los principales medios de comunicación. Jet privado, E-37, ejecutivo de Halden, escapa de la muerte. El mundo empresarial se tambaleó, las acciones fluctuaron, los analistas especularon, pero durante todo el proceso, Dorian Halden no dijo nada más de lo necesario. El personal del aeropuerto detectó un problema mecánico de última hora. Estoy agradecido, dijo en una breve declaración, rodeado de funcionarios del aeropuerto y un equipo de herméticos asesores legales. Sin embargo, a puerta cerrada, no había gratitud, solo certeza. Ese avión había sido saboteado. El objetivo estaba claro. Y Dorian sabía exactamente quién era el responsable. En cuestión de horas, trasladó a Deshawn y a su padre a una finca segura en las montañas, custodiada por agentes de Halden Security y kilómetros de vigilancia. La prensa no pudo encontrarlos. El público no pudo alcanzarlos. Y Dorian se negó a dejar que nadie más se acercara al niño. Dentro del nuevo complejo, Deshawn guardaba silencio. Los pasillos con paredes de piedra y las cerraduras biométricas eran impresionantes, pero no parecían un lugar seguro. Parecían una jaula. Las habitaciones estaban demasiado silenciosas, el aire demasiado quieto. El señor Vick permanecía cerca, siempre observando. Pero lo que más preocupaba a Dorian no era lo de afuera. Era lo que le estaba sucediendo a Deshawn. Los instintos del chico ya no solo eran impresionantes, sino intensos, demasiado intensos. Sus reacciones eran más rápidas. A veces, su mirada se clavaba en personas u objetos como si observara el futuro formarse a su alrededor. Pero con la claridad llegó el dolor. Una noche, Dorian lo encontró desplomado sobre el escritorio de su estudio, pálido y con los labios secos. El suelo a su alrededor estaba cubierto de páginas sueltas, bocetos, planos, patrones en bucle dibujados con una precisión que parecía imposible. Sistemas enteros trazados en líneas frenéticas. Las paredes también estaban cubiertas de dibujos. Ciudades enteras diagramadas, rostros que nunca había visto. Nombres escritos en minúsculas cerca de formas tachadas. Dorian tocó el hombro de Deshawn. El chico no se movió. ¡Vic! Srenia, resonó la voz de Dorian por los pasillos. El señor Vick llegó en segundos y llevaron a Deshawn rápidamente a la enfermería. Pasaron horas antes de que despertara, parpadeando ante las luces fluorescentes, con la confusión extendiéndose por su rostro. Yo no quise dibujar todo eso, susurró. Lo hiciste mientras dormías, dijo Dorian sentado junto a la cama. Estuviste inconsciente durante casi 7 horas. Las manos de Deshawn temblaban al mirar la tinta garabateada que manchaba sus dedos. Vi cosas, gente que no conozco, lugares en los que nunca he estado. Dorian le puso una mano firme en el hombro. Te creo. Esa misma semana, Dorian trajo en avión a un neuroespecialista desde Zúrich. El doctor Kessler, un hombre tranquilo de voz suave y mirada profunda, le realizó escáneres, pruebas y entrevistas. Después de 2 días completos, se sentó frente a Dorian con expresión seria. Su cerebro está operando con un grado inusual de predicción sináptica, dijo el doctor. Kessler. En pocas palabras, procesa la información más rápido que nadie que haya estudiado, no por magia ni conjeturas, mediante un sutil e inconsciente reconocimiento de patrones. Microseñales, datos ambientales, cambios musculares. Su mente calcula constantemente sin que él se dé cuenta. Dorian escuchó atentamente. ¿Se puede controlar? Con descanso, un entorno adecuado y confianza quizá. Pero te advierto, demasiada presión, demasiado uso, y podría fracturarse. No es una máquina, sigue siendo un niño. Esa noche, Dorian se quedó solo en el balcón, observando las nubes lejanas que se cernían sobre las colinas. Sabía lo que vendría después. Un poder como este atraía a los buitres. Y, efectivamente, uno ya estaba sobrevolando. Conrad Bexley hizo su jugada. Comenzó con un simple destello en la computadora central de Halden Securities, una brecha de seguridad que nadie debería haber podido activar. Luego vino la filtración, documentos, fragmentos de vídeo, memorandos falsos unidos para formar una mentira que parecía real.
En cuestión de horas, una noticia arrasó en las plataformas digitales. Exposición: niño de la calle usado como sujeto de laboratorio en el proyecto tecnológico secreto de Halden. La reacción fue inmediata y brutal. Los manifestantes se congregaron frente a la sede original de Halden. Los periodistas abarrotaron las puertas. La seguridad tuvo que ser reforzada. Los cánticos resonaban en las pantallas. Dejen que hable el chico. Component placement. No es su herramienta. Srenia. No más secretos. Deshawn se sentó en el borde de su cama, pálido, mirando una tableta mientras las imágenes se reproducían una y otra vez. «Creen que soy una especie de experimento científico», murmuró.